Saludo ya a Albert Rivera. Buenas noches, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Antonio. Y también a los que nos acompañan por esta parte. Antonio Naranjo, buenas noches. Esther Jaén, buenas noches. Muy buenas noches. Carmen Encina, ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches a todos. Vamos con nuestro protagonista, ¿no? Vamos a preguntarle a Albert, ¿dónde ha hecho campaña hoy, Albert? Pues hoy he estado en Galicia, he estado en Vigo, me he reunido con Cofradía de Pescadores, he estado con los compañeros allí también, he estado en una rueda de prensa, atendiendo también a unos medios de comunicación de allí, y he vuelto a media tarde, duchita a casa y a Cascabel. ¿Se le está haciendo larga la campaña o dentro de lo previsible? Y Debo reconocer que estoy pensamos? bastante más fresco que el anterior. Tengo más equipo, nos hemos organizado mejor, dormimos más noches en Madrid porque vamos y volvemos mucho más. Tenemos una sede ya en Madrid, que la última no tenemos ni sede prácticamente para hacer campaña, y es verdad que tenemos muchos portavoces ya. Pues hoy mismo está Juan Carlos Girauta representándonos, pero igual que está Inés Arrimadas, o igual que está José Manuel Villegas, o Fernando de Páramo, o Melisa. Es decir, tenemos muchos más portavoces, gente que ya es diputada, y eso me está ayudando mucho a hacer una campaña mucho más coral. ¿Y qué percibe usted? ¿Qué está percibiendo estos días en contacto con la gente? ¿Hay hartazgo, hay desdén ya hacia la política, a la vista de que no parece que se resuelva la ecuación pendiente de la gobernabilidad? ¿Qué está viendo? Yo creo que hay como una especie de contraste entre cansancio, pero no hartazgo de saber qué va a ser con su país, ¿no? Es decir, la gente tiene mucho interés en la política, en la economía, te pregunta cosas muy concretas y muy... En fin, me sorprende gratamente, ¿no?, la información política, económica que tiene cualquier ciudadano en cualquier entidad con la que te reúnes. Pero por otro lado sí que es verdad que hay una cierta incertidumbre y cansancio de decir, hombre, llevamos 5 elecciones en un año en España. Aún hay quien se atreve a decir que pueden haber terceras, que yo me parece un disparate, ¿no? Entonces, los ciudadanos no van a soportar unas terceras elecciones, ni nadie va a poder enrocarse en posiciones ni en castillos de su silla, ministerios, presidencias o vicepresidencias. Creo que los españoles nos dieron una lección a todos el 20 de diciembre, a los nuevos nos dijeron, entráis con fuerza pero no gobernáis, y a los viejos partidos les dijeron, podéis gobernar si sumáis y os dais la mano, si no, aquí no hay quien gobierne. Y eso creo que algunos no lo han acabado de entender, y el mapa, como comentaba Jaime, prácticamente en intención de voto es prácticamente calcado, ¿no? Con lo cual no creo que echar los dados otra vez nos supere la idea de que nos tenemos que dar la mano y llegar a acuerdos. Por eso, ¿qué salida ve usted a la gobernabilidad? O sea, ¿qué propone? Si se repiten los resultados que ahora mismo están ofreciéndonos las encuestas, los sondeos, es que estamos igual que el 20 de... Yo decía que era como volver a la casilla de salida anterior al 20 de diciembre, ¿no? Bueno, ¿Qué salida ve usted? Yo creo que España tiene dos riesgos. Uno, el inmovilismo de decir que no hay que cambiar nada y no comprender lo que está pasando en el run-run de la calle, es decir, pensar que no hay problema de empleo ni de calidad en el empleo, que no hay problema de corrupción, que todo va bien en la educación, que todo va bien en la justicia. Ese discurso inmovilista o triunfalista creo que sería un error, porque podría dar alas al populismo. Es decir, el populismo se alimenta de los problemas de España y si no los solucionamos seguirá creciendo. Y también sería un error los cantos de sirena, es un riesgo que los ciudadanos piensen que la solución es mágica, los vendedores de humo, los que en un minuto te solucionan la crisis y todo el mundo tiene trabajo, puedan gobernar. Así que a mí me parece que desde el centro político, desde la moderación, desde las soluciones, tenemos que ser capaces de articular un gobierno. Y yo creo sinceramente, y lo digo además de barriendo para casa, pero también honradamente, creo que el centro político es fundamental en España. Es lo que siempre ha dado mayorías con el centro izquierda, con el centro derecha, pero lo que siempre sociológicamente ha dado estabilidad a este país. Si nos vamos a una ruptura de los extremos, enconados en posiciones extremas, seguramente no habrá soluciones. Por eso yo voy a intentar conseguir el mejor resultado posible en estas elecciones para sentarme en la mesa con el Partido Conservador, con el Partido Socialista y buscar soluciones. Yo con los populistas lo siento, pero con los que quieren liquidar nuestra Constitución, nuestro Estado autonómico tal y como lo conocemos y hacer referéndums de independencia, los que quieren machacarnos a más impuestos todavía, los que quieren sacarnos del euro y de Europa, no puedo compartir gobierno. Con el PSOE y el PP, como hemos hecho en algunas comunidades autónomas y municipios, si aceptan cambios podremos sentarnos a hablar, ¿no? ¿Se siente usted a hablar con el Partido Popular? ¿Se siente usted a hablar con el Partido Socialista? Sin embargo, dice que con Rajoy no. Bueno, hay un problema... ¿Ya ve tan de entrada a Rajoy? No, el problema es la corrupción. Es decir, el problema es que los 343.000 euros que aparecen en los papeles de Bárcenas son un riesgo para el futuro gobierno. Es decir, si el futuro gobierno de España no tiene las manos limpias, libres, capacidad de movimiento, y en cualquier momento Bárcenas tira de la manta. En cualquier momento Rita Barberá tira de la manta. En cualquier momento sale un caso de corrupción que afecta al presidente o al gobierno actual, tendremos un problema mayor, porque el populismo puede ganar las elecciones siguientes. Miren Grecia, Tsipras, líder de la oposición, y a los 2 años gana las elecciones. Por tanto, yo creo que con el Partido Conservador y con el Partido Socialista nos podemos entender, pero con una premisa.
hay que hacer un nuevo equipo de gobierno, nuevas políticas y regenerar la vida pública. Yo lo digo de verdad, me preocupa profundamente la España que estoy viendo, la España de los bandos, la España de tú eres mi enemigo, eso que Podemos utiliza, ¿no? De los de arriba y los de abajo, de los de la casta y los buenos, esa España a mí no me gusta. Y me preocupa que pensemos que el mismo gobierno, con las mismas políticas, con las mismas personas, con las mismas sospechas, va a regenerar esto. Yo creo, lo hemos demostrado en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Hemos llegado a un acuerdo, no con Esperanza Aguirre, sino con Cristina Cifuentes, que es la candidata que puso el PP nueva. Hemos llegado a un acuerdo anticorrupción, un acuerdo para defender la sanidad pública, para hacer cambios en la educación, para una política económica fiscal razonable. Y creo que la gente está satisfecha con el acuerdo PP-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, como lo está en Castilla y León, que también hemos llegado a un acuerdo con el PP, en La Rioja, o con el PSOE en Andalucía, donde, mire, en vez de que gobierne Podemos, pues hemos bajado el IRPF o el impuesto de sucesiones, o Chávez y Griñán se han tenido que ir a casa. Así que yo creo que la política moderada desde el centro, con nuestra izquierda, con nuestra derecha, puede permitir que España se ponga en marcha. Por eso digo que no es una cuestión ya personal, y debo decir además que personalmente tengo una relación cordial, en este caso con el presidente en funciones. No es una cuestión personal, es una cuestión de nueva etapa, de fin de ciclo. Y yo creo que muchos votantes del Partido Popular, como los de Ciudadanos, nos preocupa el populismo, igual que a muchos socialistas, y tenemos que entender que hay que buscar soluciones, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se materializa? A ver, ahora nos ponemos el día 27. Las urnas dicen lo que pueden decir en función de lo que estamos viendo en los sondeos. Ahora se dice, venga, vamos a hablar, vamos a negociar. Y usted dice, yo voy a hablar con el Partido Popular, pero el señor Rajoy tiene que echarse al lado. Póngame a un interlocutor. ¿Ustedes eligen un interlocutor o al que le pongan les vale? No, yo creo, lo primero, hay que respetar lo que cada partido decide. Si el Partido Popular lo fía todo a que siga el mismo gobierno, con el mismo presidente, con las mismas políticas y diciendo que todo va bien, si eso pasa, esa reflexión la tiene que hacer dentro del Partido Popular. Yo estoy convencido, muchos votantes, incluso del PP, que todavía no son los que ha perdido, sino los que le votan todavía, me dicen que quieren llegar a acuerdos y que también quieren sumarse a una nueva etapa política. Yo no creo que los votantes del PP no quieran también cambiar las cosas, creo que quieren también que funcione la economía, creo que quieren regenerar la vida pública, que no haya corrupción. No creo que sea cómodo para nadie que tu partido al que votas tenga casos de corrupción o la sede embargada por el caso Bárcenas o el caso Gürtel, ¿no? Entonces estoy convencido de que ese cambio no es transversal, no es un cambio solo en Ciudadanos o los partidos nuevos. Ahora bien, yo estoy convencido también que si no conseguimos unos poquitos escaños más, este país se puede quedar atascado. Y en cambio, si Ciudadanos hace un apretón esta última semana y conseguimos un voto útil, te voy a poner un ejemplo. Con un punto más de voto, Ciudadanos, pasando del 14 al 15% de voto, tenemos 10 escaños más. Con 10 escaños más, porque la ley electoral nos perjudicó mucho en la última votación, con un punto más tenemos 10 escaños más. Con 10 escaños más hay gobierno. Con 10 escaños más de Ciudadanos hay pacto posible. Estaríamos hablando de 50 claro, escaños. Estaríamos hablando de 50 40, escaños 50. Y de que el Partido Popular tuviera 120, 120 y pico, o que el Partido Socialista no tuviera que irse en brazos de Podemos. Cuidado, que hay otro problema. A ver qué hace el PSOE. Nosotros conseguimos en Andalucía que el PSOE, en vez de echarse en brazos de Podemos y de los extremistas que tiene Podemos en Andalucía, que son igual o peores que en el resto de España, estuviera moderado por un partido como Ciudadanos. Creo sinceramente que ha sido mejor que no que gobierne Podemos. Vamos a ver qué hace el PSOE. A mí me preocupa porque el PSOE en Barcelona acaba de apoyar a Ada Colau y se ha metido en el gobierno de cabeza, apoya ya a Carmena en Madrid y menudo cambio, un cambio peor, con más paro y con más disparates, con lo cual el PSOE también tiene que elegir qué va a ser de mayor, si va a ser un partido socialista que compita electoralmente con el populismo o si va a ser un partido que apoye y apuntale los gobiernos populistas. Y eso es importante para España. Por eso yo creo que el cuanto peor mejor no funciona. La idea esta de que le vaya muy bien a Podemos para que le vaya mal al PSOE, creo que esa estrategia, que no todo el mundo comparte en Génova, es verdad, no todo el mundo la comparte, creo que no es buena para el país, porque al final los acuerdos de Estado los vamos a tener que hacer los constitucionalistas, para luchar contra el terrorismo, para defender la unidad del país, para defender una política económica razonable, para seguir en el euro. Así que yo prefiero que 3 partidos constitucionalistas nos demos la mano que no tener que estar todos pendientes de qué hace el señor Iglesias y sus vendedores de humo, ¿no? Usted ha propuesto, ahora ya os cedo la palabra, por supuesto, ha propuesto algo así como una suerte hoy de pacto de antisillones, con el fin de que ni Rajoy, ni usted mismo, ni Sánchez estén, bueno, pues negociando ese gobierno, pero que permita que haya un gobierno apoyado de una forma mayoritaria por PP, PSOE y Ciudadanos, ¿no? Más o menos lo que ha sugerido sí, usted. Sí, más o menos, como un plan, hay que buscar planes B, porque el plan A falló. El plan A falló porque aquí estamos otra vez viéndonos en una campaña. Entonces a mí me preguntaban hoy, ¿hay alguna solución alternativa a que se encalle la situación? Y yo decía, hombre, yo creo que los escaños de Ciudadanos, los escaños del Partido Popular y los escaños del PSOE
para reformar la Constitución en aquello que haga falta, la ley electoral, la justicia, un pacto nacional por la educación, una modernización de nuestra administración pública, es decir, los temas transversales, deberíamos ser capaces de llegar a un gran acuerdo para una legislatura excepcional, para concretar qué medidas queremos llevar a cabo, y yo sé perfectamente que si los líderes políticos somos el problema, o podemos serlo, porque todo el mundo quiere ser presidente, pues lo mejor es que demos un paso atrás, uno es de ministro, otro de vicepresidente y otro de presidente. Mira, a mí le estoy diciendo esto y me presento a la presidencia del gobierno. No es fácil presentarte a la presidencia del gobierno o querer estar en un gobierno y decir, si yo soy el problema me retiro, lo entiendo. Pero quizá a este momento no hay ningún político más importante que España, ninguno. Y yo sugiero que no seamos el problema los líderes, porque al final la gente que nos esté viendo en casa le importa poco quién es el ministro de Educación o de Agricultura. Lo que le importa es qué vamos a hacer con la agricultura o con la educación. Es una sugerencia, de verdad, intentando desencallar la situación, pero para eso necesitamos que Ciudadanos sea fuerte y poder negociar con fuerza un gobierno y unas reformas para este país. Albert, venga, todos vais a preguntar. Venga, pues, uno de aquí y otro de ahí. Venga, pues, ¿de acuerdo? Albert, hacemos eso. Yo solamente porque ese discurso me parece muy agradable y muy lógico en este momento, pero yo pongo un pero fundamental, y es que ya no es la nueva política algo a testar. Ya hemos visto cómo actúan los partidos que se dicen nueva política. Y a mí hay algo en el argumento que estoy escuchando y que vengo viendo durante todo este tiempo que me chirría, y es: ¿cómo es posible que en estos 4 meses largos, 6 meses de desgobierno, o de gobierno en funciones, un partido como Ciudadanos no haya sido capaz de sentarse con el Partido Popular en la primera etapa, antes de pasar palabra a Rajoy, nada más ocurrir el resultado electoral, y después de horas de trabajo de haber dicho, pues mire, yo no llego a un acuerdo con el Partido Popular por esto, por esto y por esto? Pero el hecho de que Pedro Sánchez pusiera un veto y dijera no, y qué parte del no entiendes, y que Albert Rivera y Ciudadanos se sumaran a esa opción, a mí me parece que eso no se acompasa con ese pacto histórico, ese abrazo, ese no tiene que haber vetos, eso tenemos que llegar al gobierno, no hay nadie más importante, por encima está España. No me cuadra, y la pregunta es, visto ahora con la perspectiva de lo que ya se ha vivido, ¿no se arrepiente Albert Rivera de ni siquiera haberse sentado a negociar con el Partido Popular en la primera etapa, cuando se conocieron los resultados electorales? Bueno, hay perdona que te rompa la premisa, es que no es cierto. Nosotros fuimos los primeros en pedir una reunión al Partido Popular, yo me senté con Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy ni siquiera me planteó intentar formar gobierno. Luego entendí por qué lo hacía, porque le iba a decir que no al rey. Rajoy, cuando yo me senté con él, me sorprendió que en la reunión en Moncloa ni siquiera me dijo, oye, ¿y si montamos equipos de trabajo para ver si hay mayoría y lo extendemos al PSOE? Él me dijo, no tengo escaños suficientes y por tanto voy a esperar. Eso es lo que me dijo Mariano Rajoy, legítimamente, él lo dijo así. Y a mí me sorprendió que le dijera que no al rey, como a muchos de sus votantes. ¿Qué hizo Ciudadanos? Yo hablé con el rey, y el rey, a mí y a Sánchez y a Rajoy, nos planteó, y seguramente a Iglesias también, que había un problema, que la Constitución española no ponía el crono en marcha si nadie se presentaba a la investidura. Es decir, que necesitamos un debate de investidura para desencallar la situación, aunque no hubiera gobierno. Y a mí me preguntó, ¿tú estás dispuesto a sentarte con el candidato que yo proponga? Y yo dije que sí, porque me parecía que había que hacerlo por España. Y lo hice con un candidato constitucionalista, no lo hice con un candidato independentista populista. Ese es lo que pensó el rey, desencallar la situación proponiendo a Pedro Sánchez, y yo acepté como partido constitucionalista sentarme con él, y luego quiero recordar que fuimos el partido que hasta 10 y 15 veces pidió una mesa a 3, PSOE, PP, Ciudadanos. Ahora bien, 2 partidos que 30 años se han dado la espalda y han pactado con los separatistas, ahora resulta que en 4 meses no tenían la costumbre de sentarse en una mesa. Yo os voy a poner una escena que es surrealista, sino casi penosa según como la mires. Yo la mesa del Congreso la tuve que negociar por teléfono, en la misma mesa de mi despacho, hablando con Mariano Rajoy, diciéndole que ellos tendrían mayoría y que estábamos de acuerdo, pero que la presidencia era para el PSOE, colgando el teléfono, llamando al señor Sánchez y diciéndole que la presidencia nos parecía bien que fuera el PSOE, pero que la mayoría era para el PP. Esto no es normal. Yo no tengo que hacer ese papel. Yo estoy encantado por el bien de este país y vengo de una tierra donde estamos acostumbrados a veces a tener dificultades, pero de verdad, a mí me parece surrealista
que dos partidos que representan al Absolutamente. 50% de la población no se sienten. Y no voy a entrar en culpas, es verdad, el señor Sánchez, yo no comparto ni su actitud con Rajoy ni su actitud con el PP, no la comparto. Pero también es verdad que tampoco comparto el no al rey de Mariano Rajoy. Entonces, Pero antes del no al rey, pero hubo esa te lo- oportunidad. es que te lo he explicado, que yo me senté en la Moncloa, creo que hay imágenes además, de la reunión, Sí. y Hay una Rajoy, reunión previa y yo tal, salí de con allí Una única. y no me propuso Rajoy ni siquiera que iba a intentar formar gobierno, luego lo entendí, es que no lo iba a intentar. Entonces, a mí me parece que hay que tener un cierto liderazgo y acción para poner en marcha esto. Yo me propongo, desde luego, y voy a ayudar para que este país, desde el centro, intente llegar a acuerdos. Pero necesito más escaños, lo digo así de claro. Es decir, si no tenemos más escaños, estos dos partidos no se dan ni la mano. Y yo creo que hay que romper esa dinámica. Y un partido centrista como nosotros puede tener la capacidad de poner de acuerdo a partidos y, de verdad, evitar lo peor, que lo peor es que el separatismo o el populismo aproveche la debilidad del país para poner en marcha sus políticas, que son peores que las que tenemos, claro. Carmelo. Vamos a ver, señor Rivera, buenas noches. Buenas noches. Si con estas encuestas en la mano, que no damos por buenas, sino por líquidas, porque ya veremos qué es lo que ocurre, hay mucha incertidumbre todavía y hay un 30% largo de indecisos. Pero dando por más o menos como posibles estas encuestas, su manifestada reticencia a que sea Rajoy el que encabece un posible gobierno en el que fuera apoyado por Ciudadanos, abre muchísimos interrogantes, y muchas especulaciones. Primero, sobre cuál sería el modelo de negociación, cómo podrían negociar con ellos, si primero hay que apartar a Rajoy y luego ya se vería, y sobre todo abre muchas especulaciones sobre quién podría ser el sustituto de Rajoy, que ustedes aceptarían. Ya han aparecido nombres, que si Feijóo, que si Alfonso Alonso, que si Cristina Cifuentes. Háblenos un poquito en lo que pueda de ese modelo de negociación, cómo sería y cuántos de esos candidatos le podrían a usted valer, porque entiende que significarían la regeneración que usted reclama. Bueno, en primer lugar hay que decir que el PP tiene su autonomía y puede decidir con quién llega a acuerdos y en qué condiciones. No somos el único partido de la Cámara. Está el Partido Socialista y está Podemos. Por lo tanto, los escaños de Ciudadanos son de Ciudadanos y los del PP son del PP. Yo no le voy a decir al PP lo que tiene que hacer, salvo que me pidan mis escaños. Claro. Lo digo para dejarlo claro, porque a veces hay quien cuenta con tus escaños y se enfada porque con tus escaños quieres hacer cosas. Pues mire, con los escaños de Ciudadanos queremos regeneración, queremos recuperar a la clase media y trabajadora, queremos hacer reformas en la justicia, en la educación de una vez por todas, en la administración pública. Eso es lo que queremos hacer con nuestros escaños. Dicho eso, yo creo que hemos demostrado en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León o en otros lugares de España donde ha habido acuerdos y negociaciones que no han sido fáciles, porque hemos sido exigentes, lo reconozco, claro, con nuestros escaños, pero al final hay gobierno, hay mayoría y hay cambios en las actitudes y en las políticas. Ahora bien, yo lo que propongo es que los políticos, los líderes, no lideremos las negociaciones, sino que los partidos cobren peso, porque yo estoy convencido que en el Partido Popular hay mucha gente que preferirá que gobierne el PP con Ciudadanos que no que gobierne Podemos, estoy convencido. Igual que en Ciudadanos, también mis compañeros pensarán eso, aunque yo no sea vicepresidente o presidente o ministro. Entonces, vamos a poner por encima lo que nos une de los sillones. Y yo he propuesto un pacto antisillones como idea para desencallar esto. Así que mi propuesta es que la mesa de negociación sea entre partidos y no entre líderes políticos para evitar este tipo de choques de sillones. Y también otra cosa, ojo, igual hay que extender el acuerdo a 3 partidos. Es que igual con 2 partidos nos sumamos. Y ahí es donde los del no y qué parte del no has entendido, pues a lo mejor hay que hablar con el Partido Popular o con el PSOE y viceversa. Y eso que yo hago de hablar por un teléfono y con el otro, igual no hay que hacerlo, hay que sentarse. Lo digo porque a lo mejor sería más fácil para mí y para todos sentarnos en una mesa y ver, como se hizo en Alemania en su día con una amplia coalición entre partidos, qué reformas queremos, cómo se ejecutan. Y os digo una cosa, a lo mejor pierde importancia el nombre del presidente o del vicepresidente y gana importancia las reformas que necesita España. El modelo, efectivamente. El modelo sería La Rioja, lo que pasó en La Rioja, por ejemplo. No, porque lo que pasó en La Rioja era otro ejemplo, era una limitación de mandatos a 8 años que pactamos en el pacto y el presidente llevaba 20, si no me equivoco. No tiene nada que ver. Sería más un modelo como el de Alemania, en el que se pasaron 2 meses negociando varios partidos políticos, se puso reforma, calendario y luego se constituyó una mesa para hacer un gobierno, pero en ese orden. Si ponemos la silla por delante de España, España igual no tiene gobierno. Yo estoy convencido que ideológicamente no hay tantas diferencias
en los temas esenciales entre el centro izquierda, el centro y el centro derecha. No las hay. Así que pongamos por delante lo que nos une y con eso sí, un gobierno que quiera cambio. Porque os digo una cosa, como sigamos pensando que todo va bien, que no hay jóvenes con trabajo precario, que la educación estamos liderando el fracaso escolar y no hay que hacer nada, o que la justicia no está politizada, eso también será un drama, porque no servirá para nada cambiar las cosas. Pero en ese caso solamente, perdonad que introduzca este matiz, efectivamente se anteponen los objetivos a los sillones, eso me parece lógico en estas circunstancias, pero se mantendría el principio de que la presidencia del gobierno la ocupara el partido ganador de las elecciones. ¿Eso no respeta? A mí me parece lógico que el partido que gana las elecciones intente formar el gobierno. Lo primero que tiene que hacer es intentarlo, no como la última vez. Pero me parece lógico que lo intente. Y yo de verdad que estoy, yo os digo una cosa ahora, aparte de ser candidato a la presidencia del gobierno, como ciudadano español, como padre, a mí me preocupa profundamente lo que estamos viendo, una sociedad que se divide en bandos otra vez, una sociedad que no valora lo que hemos logrado en los últimos 40 años, una sociedad que tampoco es ambiciosa como para cambiar y regenerar la vida pública. Entonces, estoy convencido que un gobierno nuevo, con gente más o menos razonable, moderada, y que quiera cambiar cosas y escuchar a la sociedad civil española, estoy convencido que el populismo no seguirá creciendo. Pero como no lo hagamos, ojo, en Grecia fueron segunda fuerza política y las siguientes ganaron. Así que a todos los que dicen que viene Podemos, la mejor manera de que no crezca el populismo es atajando las causas que dan alas al populismo, la desigualdad, la corrupción o las reformas que este país necesita. Y sobre eso, perdón un momento. Es que sobre lo que ha dicho, y si no luego se pierde el hilo, es muy rápido. Buenas noches, señor Rivera. Buenas noches. En la misma medida que usted insiste en que el señor Rajoy es un inconveniente para llegar a un acuerdo con el PP, que no le parece mal... Ojo, el PSOE también supongo que dirá la suya si quiere un acuerdo, porque algunos están diciendo que no, ya pactaremos con el PSOE. Bueno, si alguien piensa que el PSOE va a votar a favor de Mariano Rajoy presidente sin condiciones, digo porque es normal que los partidos que representan a millones de españoles cuando negocian entre sí se demanden condiciones. Es que si no, no sería una negociación, sí, sería un trágala, ¿no? Por ahí iba. En la misma medida que ve ese problema en la persona de Rajoy y no tanto en el PP, también para sumar al PSOE, en fin, a un acuerdo que frene el independentismo, que frene el populismo, el señor Sánchez, que ha llevado muy lejos su negativa a dialogar con Rajoy, es un problema. Es decir, también es, con su discurso excluyente hacia Rajoy, ¿también lo es hacia el líder del PSOE? ¿O se puede hacer una diferencia? Es verdad que el líder del PSOE no está en los papeles de Bárcenas, ni tiene la sede embargada por corrupción, ni le envía mensajes a su secretario de Finanzas en la cárcel. Pero sí que es verdad que su actitud de decirle no al PP siempre, pues casi no solucionamos nada. Yo lo intenté, os lo juro. Es decir, propuse esa mesa de negociación a 3, pero decenas de veces en estos 5 meses, pero era imposible. El PP no quería sentarse con la única condición de que el sillón de Rajoy era lo que no se podía tocar, y el PSOE no se quería sentar porque de ninguna manera podía entender que gobernaba el PP. Entonces, con esta política de bandos y de sectarismo no vamos a ningún sitio. Es verdad que al señor Sánchez no le afecta el caso, digamos, Bárcenas o un caso particular, personal, no aparecen unos papeles en sede judicial, pero es verdad también que una actitud sectaria no lleva a ningún sitio. Así que todos tenemos que ser un poquito más humildes, diciendo, mi sillón no es lo más importante, y hay que aceptar que a lo mejor España en este momento, pues a lo mejor los que estamos al frente de un partido tenemos que saber dar un paso al lado en un momento dado para que este país se ponga en marcha, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo estoy convencido de que nadie va a poder mirar a los ojos a sus votantes y decirle, oye, vamos a unas terceras elecciones. El que haga eso está frito, o sea, literalmente, porque es que ningún votante, nadie que nos esté viendo en casa va a aceptar que nos gastemos 170 millones otra vez para volver a echar los dados y para que el mapa, por cierto, pues quede muy parecido, ¿no? A mí... Sí, adelante. Sí. El tiempo, que creo que es hasta menos cuarto, ¿no? Más o menos tenemos de margen, sí, ¿no, tranquilo. Albert? Perfecto. Sí, a mí me gustaría plantear una cuestión. Yo comentaba el otro día a propósito del debate televisivo que lo había ganado Albert Rivera. Me parece que ha evolucionado muchísimo en la expresión gestual, que estuvo muy claro, muy transparente, que generó muchísima adhesión. Y, sin embargo, lo que me descubro es asombrada con respecto al hecho, efectivamente lo ha comentado usted, de que no se mueve más o menos de los 14 puntos. O sea, hay una distancia entre una percepción benéfica que usted genera y como un inmovilismo en cuanto a los votos. Y yo me atrevería a decir que es que el votante de Ciudadanos o el votante del Partido Popular que pudiera votar a Ciudadanos hace su reflexión y se da cuenta de que desde el
punto de vista electoral, Ciudadanos es un poquito irrelevante. Me explico. El PP no va al gobierno porque no tiene un acuerdo con el PSOE. Si hubiese obtenido los votos de Ciudadanos, no hubiese podido gobernar, porque había una horquilla ahí de 163 Ciudadanos-PP, que enfrente tenía un PSOE-Podemos de 159, que sumados a los nacionalistas lo despejaba del poder. Entonces el señor Rajoy sabe que para gobernar necesita un acuerdo con el PSOE, y con las encuestas actuales ocurre exactamente lo mismo. Y esto lo sabe el votante. Y entonces, a la hora de derivar su voto a Ciudadanos, tiene dos problemas. Primero, que lo puede considerar un poco inútil, y luego, por otro lado, que tiene la experiencia de que Ciudadanos pacta con el PSOE, que es una cosa que al ciudadano conservador o centroderecha no le gusta. Que es lo mismo que quiere hacer Rajoy. ¿El perdón? Que es lo mismo que claro, quiere hacer pero Rajoy es Rajoy. O sea, bueno, Rajoy tiene su identidad. Si él puede pactar con el Rajoy PSOE, ha hecho... los demás no. Me refiero a Rajoy ha gobernado. Es un poco raro, porque no. él quiere pactar con el PSOE, pero los demás no pueden Claro, pactar pero con el PSOE. Rajoy ha gobernado. O sea, nadie puede dudar de que Rajoy es un poco señor paradójico. que ha planteado la subida de empleo que se ha planteado este año de 500.000 empleos, que dice que dentro de unos años se van a cumplir 2 millones de empleos, que ha hecho lo que ha hecho. Que si te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que es Rajoy es inamovible. Entonces Rajoy será muy corrupto, pero también es cierto que ha sido muy eficaz económicamente, son las dos cosas. Por eso sigue sacando voto. Quiero decir que cuando hablamos de que tiene ahora, pues en su momento tuvo 123 y en la encuesta hoy última 122. de ABC anda en la misma horquilla, 122, 125, su votante está ahí clavado porque a pesar de que haya problemas de corrupción, como los ha habido en el PSOE, le valoran en cuanto a gestión económica en un momento de crisis mundial. Y sin embargo, insisto, hay dos problemas con Ciudadanos. Uno, una cierta percepción de que ese voto es como tirarlo, como irrelevante, y segundo, la constatación de que es un voto que se va a la izquierda. ¿Cómo hacer frente a eso? A ver, primero, vamos a ver. No hay voto más útil, aritméticamente hablando, que el de Ciudadanos. El PP, aunque saque 2 escaños más o 4, no va a gobernar si Ciudadanos no tiene fuerza. Y aunque saque Ciudadanos, tampoco. No, Ahora mismo... no, perdona. Tú lo has dicho muy bien. No sumamos. No. Si sumamos, sí. Es que no es lo mismo. Con el PSOE está muy bien decir que el PP ha pactado con el PSOE, pero como yo tengo que tener 2 teléfonos en la mano, ya te digo que va a ser muy complicado. O sea, pensar que el PP va a pactar con el PSOE y que el PSOE, con una izquierda populista apretando, va a dar a Mariano Rajoy un cheque en blanco, de verdad, que somos todos mayorcitos ya, eso no va a pasar. Pero es que el acuerdo PP-Ciudadanos no da para gobernar. Y ahora menos que antes. Pero déjame que te lo explique. Si nosotros, con un punto más de voto por la ley electoral, tenemos 10 escaños más, con un punto, no con 20 puntos más, con un 15%, podemos ser decisivos para 2 cosas. Una, para que haya un gobierno constitucionalista y que cambie las cosas y que no siga igual. Pero suponiendo que el PP no perdiese votos, Albert. Déjame que te lo explique. Sí, pero es que un punto más a lo mejor no pierde voto. Bueno, pero es que tú piensas que todos los votantes de Ciudadanos son del PP, ¿no? Es que a lo mejor es que hay votantes... Pero Cristina, el lado de la izquierda ya está. No, Cristina, para que lo sepas, más de la mitad de votos de Ciudadanos no proceden de exvotantes del PP, proceden de abstencionistas, de voto nuevo, una parte que viene del centro-izquierda y otro... Es así, eso es una realidad demostrada. Pero da igual, en todo caso, aceptando lo que dices, si tenemos más escaños, con un punto más de voto, podemos tener 10 escaños más. Si los españoles que nos están viendo nos dan apoyo, España tendrá gobierno, y no será Podemos, será un gobierno con Ciudadanos, que seguramente será moderado, que no hará barbaridades con los impuestos, que defenderá la unidad del país y que defenderá un modelo económico y social que seguramente a la gente moderada le gustará. Eso es lo que necesitamos, porque si no, si Rajoy saca un escaño más o un escaño menos, tampoco va a poder gobernar, porque no creo que el PSOE, insisto, convierta a Mariano Rajoy en presidente y le haga la ola, sino que también pondrá condiciones igual o más duras que nosotros, cuidado, igual o más duras que Ciudadanos. Por tanto, lo que hay que aceptar es que hay un cambio de ciclo, que hay que leer la realidad, que hay muchos votantes que han cambiado su voto o que se han quedado en casa. Y hay votantes incluso de esos partidos que también me lo dicen, oye, yo voy a seguir votando al PSOE o al PP, pero quiero que tengáis fuerzas para cambiar a los viejos partidos, para que podáis convencerles de un cambio. Eso me lo dicen cada día. Y eso es lo que quiero yo, tener fuerza con toda la humildad del mundo, pero también toda la utilidad de este país para poder cambiar las cosas. Así que el voto más útil es el que puede formar gobierno, no el que saca un escaño más o menos. Da igual que Pablo Iglesias saque un escaño más o menos si no tiene apoyos. Y a Rajoy pues le va a pasar igual. Así que yo estoy convencido que si tenemos fuerza, España se pondrá en marcha. Y por cierto, se pondrá en marcha a velocidad de crucero y sin hacer disparates, porque populismos no queremos. Esther y Jaime, estamos agotando la entrevista y no hemos preguntado tema diputaciones, tema economía, tema impuestos, me parece importante. Yo para no embarcar, me parece importante el tema educación, en el asunto de a quién va a apoyar, que yo creo que ha dejado bastante claro. A ver qué necesita España, que también estaría al bucle. Yo creo que el señor Rivera ha dejado bastante claro lo que quiere Ciudadanos. Dice, oiga, si me piden mis votos, con mis votos yo decido lo que es regeneración y lo que no. Y la imagen de Rajoy no me parece regeneración. Yo lo entiendo así, que lo ha dicho y lo ha dicho bastante claro. De los que más claros
se ha perfilado hasta la fecha en esta campaña de elecciones bis. Pero yo ahí sí quiero preguntarle, dando por bueno esa propuesta que da como metodología, me parece muy saludable, ese pacto antisillones, ¿cuál sería el punto de partida? Porque si vamos al acuerdo de gobernabilidad que firmaron con el Partido Socialista, parte de la reforma laboral derogada, otra no, varios puntos que sí me gustaría que comentara. ¿Cuál sería el esqueleto de ese acuerdo programático que propondrían? Lo digo ¿por qué? Porque el Partido Popular en su momento dijo que aquello era una enmienda a la totalidad a su gobierno y que tiraba por tierra todo. También Podemos decía que era horrible, claro, que era hacer el juego del Partido Popular, con lo cual le pido que nos aclare cuáles serían los puntos mira, en qué momento y en qué posición política los sitúa. Nosotros consideramos que España, después de 40 años con las cosas bastante bien hechas en general, necesita una reforma continua, ¿no? Una reforma amplia. Por ejemplo, el Pacto Nacional por la Educación para nosotros es condición sine qua non. Es decir, España no puede estar a la cabeza del fracaso escolar y que sigamos hablando de escaños. O sea, el problema de España es que España no es una suma de escaños, es una gran nación. Y una gran nación tiene que tener una gran educación. Y a mí me parece que eso nos está poniendo en el foco. Nosotros ponemos la educación por delante. Segundo, reforma en el empleo. Es verdad que se genera más empleo que con Zapatero. Tampoco es muy difícil. El problema es que tenemos solo 17 millones de cotizantes, el problema es que el 93% de contratos son precarios y la media de despidos son 2 meses y medio y 13 días por año trabajado. La calidad en el empleo es fundamental, por eso esa reforma de un modelo de contrato estable indefinido creciente. Y segundo, los autónomos. A mí me parece fundamental, nos estarán viendo muchos de ellos, yo además que soy hijo y vosotros algunos de aquí, ¿no? Aquí seguro que agradecéis 4, algunas de las cosas que proponemos. Es decir, vosotros los autónomos al final tenéis lo peor de ser trabajadores, porque tenéis menos derechos, y lo peor de ser empresarios, porque arriesgáis mucho más que grandes empresas. ¿Qué propone Ciudadanos? Por debajo del salario mínimo, que no se pague cuota de autónomos. No tiene sentido venir a que el Estado te venga a ver si no llegas a 700 euros de ingresos, ¿no? A partir de ahí, cuota progresiva. Y segundo, dentro de los autónomos nos parece fundamental también que la gente pueda organizarse su vida más flexible. Me he reunido estos días con autónomos, con emprendedores, con startups, y el mundo está cambiando. Hoy en día alguien se quiere dar de alta un día y darse baja al día siguiente autónomo. Y una madre trabajadora autónoma, por ejemplo, pues no tiene por qué pagar unas cuotas de autónomos mientras se queda embarazada. ¿Cómo vamos a fomentar la natalidad si machacamos a las mujeres o a las familias que quieren tener hijos, ¿no? Entonces, este tipo de cambios que proponemos, o por ejemplo, en el ámbito de la regeneración, hemos presentado 10 medidas que podíamos hacer en 100 días. Acabar con los aforamientos, acabar con los indultos por corrupción política, cambiar la ley electoral. Tenemos una ley electoral, lo estamos comentando hoy en el plató, que si los votos valieran igual, Ciudadanos tendría más de 50 escaños con el mismo resultado, porque los votos valdrían igual en Madrid, en Canarias o en Valencia, ¿no? Y eso no pasa. Entonces, hay una serie de reformas pendientes que yo considero transversales, que puede sostener un votante del Partido Socialista, de Ciudadanos o del PP. Y esas son las que nos pueden unir. Si empezamos a buscar los puntos que nos dividen, los encontramos seguro. Ahora, yo propongo que vayamos a los puntos fundamentales que nos unen a la mayoría de españoles. Yo creo que esos que he dicho, educación, justicia, regeneración democrática, empleo y economía y autónomos, son algunos de los puntos. Hay más, pero son algunos de los puntos que a mí me gustaría poner en una mesa. Y por favor, sin hablar de sillones, vamos a hablar de qué necesita este país. ¿En 100 días todo eso? Oye, no, en 100 días hemos hecho una transformar. Hay algunas que se pueden hacer en 100 días, por ejemplo... nos interesa lo de los autónomos, señor Rivera. No te preocupes, que eso yo en mi casa no me dejan entrar si no lo cambio. O sea, mis padres me estarán viendo... Los nuevos parias de la tierra se llaman ahora, los autónomos. Hay unos anuncios muy simpáticos. Un autónomo puede atravesar un desierto comiendo los autónomos. No parecen humanos. Yo podría seguir con el tema autónomo. Nunca se ponen enfermos. Podría seguir con el tema autónomo porque lo vivo muy de cerca, pero me va a permitir, y me va a permitir el señor moderador, que entre en el bucle al que se refería antes, porque me parece que el asunto Rajoy es la madre del cordero y es lo que más interesa a nuestros telespectadores. Y yo creo que a los autónomos les interesa igual también, más que yo Rajoy. Yo porque yo discrepo que le interesemos más Rivera, Rajoy o Sánchez que los autónomos. Los autónomos es un tema, pero como hay gente que no es autónoma, a lo mejor les interesa también. Y la educación también, seguro. Yo le tengo que reconocer una cosa. Yo estoy en la ducha y estoy oyéndole sus discursos en la radio o aquí y digo, bueno, pues el discurso de Albert Rivera a mí me entra. Pero cuando llega la nota a Rajoy, a mí me parece que chirría. Y voy a tratar de explicar. Me parece que no es coherente. Yo entendería perfectamente que si usted entiende que el Partido Popular no es un partido limpio de polvo y paja, hiciera lo que hace el Partido Socialista, dijera, con el Partido Popular ni agua. Lo entendería y me parecería además un ejercicio absolutamente legítimo. Pero usted separa lo que es el Partido Popular de la figura de su presidente. Pero da la casualidad, en ese ámbito de decisión libre que tienen los partidos, que usted ha dicho antes que no pretende invadir,
que el Partido Popular ha decidido muy libremente que su candidato sea el señor Mariano Rajoy. Y puede darse las circunstancias de que muy libremente el pueblo español decida el próximo domingo que ese señor, que para usted no debería encarnar nunca la jefatura del gobierno, resulta que a lo mejor tiene unos cuantos de votos más y unos cuantos de escaños más. No mucho, pero unos poquitos más. Vamos a ver, me parece muy legítima la posición del Partido Popular de marcar con una línea roja la figura de Rajoy. De Ciudadanos. De Ciudadanos, de marcar con una línea roja la figura de Rajoy. Pero es que yo creo mucho en el hecho de que la música y la letra en unas democracias la pone el pueblo, se lo digo sinceramente. Y si el próximo domingo el pueblo español, aunque a usted no le guste mucho que Mariano Rajoy sea el candidato del Partido Popular, decide que el Partido Popular tiene más votos que antes y más escaños que antes, y ahí viene la pregunta, ¿no estaría cayendo usted en una contradicción entre lo que desea Ciudadanos y lo que libremente ha expresado en las urnas del pueblo español? Bueno, pues me alegro que me haga esa pregunta, porque efectivamente el pueblo español escoge, y si el señor Mariano Rajoy el 26 de junio tiene mayoría absoluta y no tiene, que contar con nadie más en la Cámara, tiene usted toda la razón. Yo me voy a la oposición, no tengo nada que hacer, y por cierto, que no me llamen, que trabajaremos en la oposición. Ahora bien. Bueno, pero déjeme, te he escuchado atentamente. Yo voy a intentar explicarlo. Ahora bien, como veo y creo, por lo que he visto en las encuestas de su diario y la de todos, que nadie, ni siquiera Mariano Rajoy, va a tener mayoría absoluta y que se va a quedar además bastante lejos, tanto como que incluso para que no sumemos, ya veremos qué pasa. Como pasa eso, entonces hay que escuchar. Entonces hay que sentarse en la mesa. Entonces hay que escuchar a los 3,5 millones de votantes de Ciudadanos, que serán tan importantes como la mitad de votantes del PP. Igual. Entonces hay que escucharles. Y mis votantes, los que nos estén viendo, dicen, yo he votado a este señor o a este equipo para que no suba los impuestos, para que defienda la unidad de España, para que defienda la igualdad de todos los españoles, para que sigamos en el euro, para que luchemos contra el terrorismo, pero también han votado para que el futuro gobierno de España se vuelvan a sentir orgullosos de él, vuelvan a sentirse representados por él, vuelvan a confiar que no va a aparecer ni Bárcenas ni Barberá a desmontar el gobierno de su nación. Y yo, legítimamente, con mis compañeros, creo que colaboramos más a España intentando llegar a un acuerdo con el PP y no poniendo los sillones por delante, que teniendo que apostar por un candidato a otro que legítimamente cada uno pone a quien quiere, pero legítimamente cada uno vota en el Parlamento a quien quiere. Por lo tanto, en una democracia donde no hay mayoría absoluta, tenemos que ser todos más humildes y saber negociar. Y yo me pongo por delante, por si alguien se equivoca. Mire, mi sillón nunca va a ser un problema para España. Y le digo una cosa, no hay nada más orgullo, que sienta más orgullo a alguien, seguramente, que ser presidente de su nación. Y por eso me presento. Pero, si ese es el problema, si yo fuera el problema, yo doy un paso atrás. Yo invito a los demás líderes políticos a que digan mi nación por delante de mi silla. A ver si lo aceptan los demás candidatos. Pero tiene toda la razón en lo que ha dicho Jaime. Pero creo que yo también tengo parte de razón, porque represento a un sistema parlamentario. Pero si no se la quito. Pero ahora le voy a contar cuál puede ser la respuesta del Partido Popular, que me parecería igual de legítima que la suya. Yo, señor líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le propongo al Partido Popular llegar a un acuerdo siempre con una condición, que no esté Mariano Rajoy. Y muy legítimamente y muy libremente el Partido Popular diga, nosotros hemos elegido a nuestro presidente del gobierno, a nuestro líder, y muy legítimamente le decimos a Ciudadanos que no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Gobierna a la izquierda? No, con el PSOE. ¿Y gobierna a la izquierda? ¿Quién será el responsable de que no haya acuerdo? El sillón de Mariano Rajoy. Iguales, PP y Ciudadanos. ¿El sillón de Mariano Rajoy? ¿O el mío? No, el mío no. Pero el sillón de Mariano Rajoy, pero la condición, ¿quién la pone? ¿Ustedes, Jaime, o el Partido Popular? No, Jaime, me estás diciendo que el sillón de una persona va a ser más importante y va a permitir... ¿Tú crees que Rajoy va a permitir el gobierno de Podemos? Yo puedo ser crítico con Rajoy, pero lo digo de corazón. Yo no creo que Rajoy ponga su sillón por delante de que Podemos llegue al gobierno. Porque si eso fuera así, si alguien jugara eso, no sería precisamente un estadista. Entonces yo estoy convencido de que vamos a tener que todos bajar mucho el tono, vamos a tener que ir a una mesa de negociación, vamos a quitar los sillones de los líderes políticos de la mesa y vamos a hablar de educación, de autónomos, de justicia, de sanidad, de unidad del país, en un reto que también existe en Cataluña en estos momentos. Yo propongo eso. Si alguien tiene un plan mejor que dé un gobierno, adelante. Pero si quieren contar con nosotros... No, si quieren, la última réplica. Me vuelve a sonar fantásticamente bien la música. Pues, me suena estupendamente. Pero salvo que el presidente no sea ni yo ni Rajoy. Pero con todos los respetos, la contradicción es la suya. Porque si usted entiende que efectivamente el asunto de fondo no es la cuestión de los sillones, ¿a cuenta de qué ha convertido usted el sillón de Mariano Rajoy en un asunto nuclear de esta campaña electoral? El presidente de mi nación
es muy importante. Entonces para sí que mí. tiene importancia el sillón. No, claro. Claro que tiene importancia el sillón, pero no para mí. Para que la gente vuelva a respetar al sillón. Para que la gente no vea 343.000 euros en el juzgado donde aparece Mariano Rajoy en los papeles de Bárcenas. Porque yo quiero creer que eso no es cierto, pero eso está como prueba judicial. Eso está investigado. La sede de ese partido con ese presidente ha sido embargada con 1,2 millones de euros. Y sinceramente, yo lo digo, ahora voy a hablar personalmente. ¿Alguien me imagina a mí o algún compañero mío dando ruedas de prensa, no sé si los viernes otro día, en el gobierno, defendiendo lo que vaya saliendo de los papeles de Bárcenas, defendiendo las amenazas de Rita Barberá para seguir siendo aforada? ¿Alguien piensa que vamos a acabar con los aforamientos mientras nos amenace Rita Barberá? ¿Alguien piensa que vamos a acabar con la corrupción mientras Bárcenas tenga guardado una caja con todos los sobres o no que ha dado a los líderes del Partido Popular? Yo no quiero estar en manos de Bárcenas, yo no quiero estar en manos de Rita Barberá. Yo quiero que el gobierno de mi nación vuelva a ser un gobierno del que me sienta orgulloso, aunque no esté yo. Fíjate, me encantaría, porque me presento a presidente, pero aunque no esté yo, pero yo quiero que la sociedad española vuelva a confiar en la democracia española. Y yo, a los votantes de todos los partidos, especialmente a los del PP y a los de Ciudadanos, creo que para que no llegue el populismo tenemos que regenerar la vida pública. Si no, nos va a pasar como a Grecia, que diremos, no toques nada, que todo siga igual, que lo hemos hecho muy bien, que sigan los mismos, y el populismo seguirá creciendo. Yo confío que un nuevo gobierno que tome medidas en los primeros 100 días y en el primer año, que se dé la mano, que reforme el país, que lo regenere, que no tenga ni una mota de sospecha de corrupción, ni nadie pueda amenazarnos llamándonos para no sé qué o no sé cuántos. Ese gobierno nuevo de España, estoy convencido de que la gente se puede sentir otra vez orgullosa de él y puede representar, si además conseguimos un amplio apoyo, puede representar a mucha gente. Es que si el PP, Ciudadanos y el PSOE llegaran a un acuerdo, eso representa a 250, 255 diputados para hacer reformas en este país. Igual tenemos que darnos una tregua de 2 o 3 años para volver a poner en marcha este país. Pero eso tiene un pequeño pero, Albert. Pero es que favor, no es Pedro Sánchez, es que el Comité Federal del Partido Socialista Claro. le prohibió al líder, que entonces era Pedro Sánchez, ya veremos si sigue, negociar con es el el PSOE. Comité Pero con el Federal del PP, PSOE perdón. que lo ha prohibido. Entonces, Pero la pregunta es... todo ese argumento se viene abajo si hay un Partido Socialista Claro. que pone esa línea roja. Y la pregunta es, ¿el Celebrará el partido...? Comité Federal Claro. el viernes o el sábado después de las elecciones. Claro, la pregunta Y es, volverá a decidir. yo lo decía Pedro Sánchez y el PSOE, porque ya veremos qué pasa después de las elecciones, pero el PSOE tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Si un partido socialdemócrata europeo que llega a acuerdos con partidos liberales como nosotros y demócratas o conservadores, o un partido que se convierte en comparsa del populismo. Y es una decisión crucial, no para el PSOE, para España. Es una decisión crucial para España, porque si el PSOE opta por pactar con los partidos constitucionalistas y por llegar a acuerdos aceptando el resultado, aceptando que a lo mejor no pueden gobernar ellos o que hay que llegar a un acuerdo o un gobierno de coalición, si lo aceptan, España podrá reformar el país y que el populismo no crezca. Ahora, ¿ha sido buena idea que el PSOE apoyara a Colau o a Carmena? ¿De verdad hoy que los madrileños o los barceloneses viven mejor? ¿De verdad los disparates y las ocurrencias y la visión sectaria a veces de la política es lo que querían los votantes del PSOE? Hoy el PSOE está desaparecido en Madrid, apoyando a Carmena, y el PSOE prácticamente desapareció del PSC en Cataluña apoyando ahora a Colau. Sinceramente, yo conozco a muchos votantes del PSOE que no quieren apoyar el populismo, que quieren que su partido tenga su identidad, su espacio político, y claro que sí, que llegue a acuerdos con Ciudadanos o en algunos temas con el PP también, ¿no? Bueno, el equipo de campaña me está diciendo que tenemos que concluir. Que Estamos tiene que ir aquí otro. a Entonces, gusto. muy brevemente, Albert, le voy a decir, le voy a pedir opinión sobre 2 asuntos que yo creo que son de interés general. Uno tiene que ver con los impuestos. Sí. Ciudadanos augura, promete bajar impuestos si tuviera capacidad para gobernar e influir en la gobernabilidad. Sí, nosotros planteamos, primero, tenemos un agujero de 10.000 millones que hay que cumplir con Europa de la desviación del déficit del gobierno Rajoy, y nosotros hemos querido ser responsables. Hemos incluido en nuestra memoria económica el agujero que Rajoy no ha incluido en su programa. Es decir, sabemos que hay que cuadrar las cuentas, no podemos prometer, como hizo Zapatero, cosas incumplibles, tampoco la bajada de impuestos que no pudo cumplir Rajoy, y nos comprometemos con la memoria económica en la mano a que en 2018 bajemos el IRPF esos 3 puntos que prometimos, pero tenemos que hacer reformas previas. Hay que recuperar dinero de la amnistía fiscal, hay que reformar las administraciones públicas, tenemos que luchar contra el fraude fiscal y tenemos que hacer una política de empleo que cotice más dinero, que consiga conseguir más. Por lo tanto, bajada de impuestos sí, pero diciéndole la verdad a la gente. Podrá ser a partir del segundo año y no a partir del 2016. Supresión de las diputaciones, ¿las suprimirían ustedes ya de un plumazo si de ustedes dependiera? Sí, nosotros lo que planteamos es que el dinero de las diputaciones vaya a los pueblos, es decir, que los servicios de los pueblos directamente tengan ese dinero. 6 de cada 10 euros de las diputaciones no llegan a los pueblos ni a los servicios públicos, se quedan en gasto administrativo y en gasto político. Creo que esos 5.000 millones de euros, en un momento que hay que
recortar 8.000, no está nada mal que en vez de sacarlo de sanidad, educación o impuestos, podamos tirar de un ente que ha quedado prácticamente solapado entre comunidad autónoma, municipio y Estado. Y eso hará que las comunidades autónomas con ese dinero puedan prestar apoyo a los municipios. Voy a poner un ejemplo. A veces la gente dice, ¿qué pasará con los pueblos pequeños? Pues mire, como en la Comunidad de Madrid, como en Asturias, como en las uniprovinciales, que la comunidad autónoma, a través de las delegaciones territoriales, presta servicio y apoyo a los municipios pequeños. Y por último, sobre educación, ¿sabe la sensibilidad y también inquietud que hay en determinadas comunidades por lo que está pasando con la educación concertada? Me refiero, por ejemplo, a Valencia, donde decenas de miles de personas se han manifestado ante las decisiones que está tomando el gobierno del Partido Socialista y Compromís contra esa educación concertada, y en Castilla-La Mancha, sin ir más lejos. ¿Ustedes cómo valoran la educación concertada? ¿Tienden a reducirla o a mantenerla? Bueno, pues mira, para que se haga una idea, en el Pacto Nacional por la Educación, yo el otro día me reuní también en nuestra sede con las escuelas concertadas y sus representantes, ya les hemos invitado que si ponemos en marcha ese pacto, estarán en el pacto y no se pueden quedar fuera. Dan miles y miles y miles de puestos de trabajo, pero sobre todo a millones de alumnos, educación dentro de un sistema público. No nos olvidemos que la escuela concertada es un sistema público, en orden con lo que dice el Ministerio de Educación y las consejerías. O sea, no es un sistema privado fuera del sistema, es un sistema público de educación. Lo que pasa que es una escuela privada que participa del sistema. Nosotros creemos que esa red pública concertada no es un problema. Podemos y compañías están inventando un problema donde no lo ha habido nunca. Nunca ha habido un problema. Yo que vengo de Cataluña, yo he estudiado en la escuela pública, la concertada, nunca ha habido un problema. Y lo que sí que creo, evidentemente, es que tiene que haber un pacto nacional, porque al final el fracaso escolar afecta a todo el mundo, afecta a públicas, afecta a concertadas. Pero creo que, sinceramente, tenemos que solucionar problemas de la educación, aprender en inglés, el 0-3 años, la guardería pública para muchos padres y madres que no llegan a final de mes, libros gratuitos allí donde las familias no lleguen. Pero de verdad, la escuela concertada no es el enemigo. Es decir, yo creo que ahí se han equivocado los de Podemos y el PSOE, porque el PSOE no debería jugar a eso, otra vez lo digo. Es decir, que Podemos juega a eso, que es muy sectario, pues ya lo sabemos. Pero el PSOE no tiene mucho sentido que en algunas comunidades autónomas le esté haciendo el juego a Podemos en esa posición, pues casi de a suprimir las escuelas concertadas, como decía Pablo Iglesias, y ahora que es socialdemócrata y Cordero, pues ahora dice que no, pero todo el mundo sabe lo que ha hecho. Los primeros Albert Rivera, creo Felipe González. Sí, pues digo, en supuesto, Andalucía hay muchas comunidades. Albert Rivera, le agradezco su presencia en el Cascabel, muchísimas gracias, Un placer, buenas noches. hasta pronto. Y ojalá que el día 26 los ciudadanos resuelvan en las urnas A ver si tenemos fumata esa blanca. ecuación que tenemos pendiente para la gobernabilidad de Los España. ciudadanos tienen que resolverla. ¿Quién tiene que resolverla? Bueno, pero también los ciudadanos. Ojalá nos den fuerza, Jaime, Claro, para los resolverla. ciudadanos tienen que resolverla, porque somos los que tenemos que votar. Lo que le da la gana, y los que tienen obligación de arreglarlo. Gracias, Albert Rivera, gracias.